Fernando siempre fue un hombre de ambición desenfrenada. Desde joven, su enfoque era el éxito financiero y la creación de un imperio, y no le importaba lo que tuviera que sacrificar para llegar allí. Luisa, por otro lado, siempre creyó en el amor como base de una vida feliz. Cuando se conocieron, había una pasión intensa que parecía ser la base de algo sólido, pero con el tiempo, las diferencias entre sus prioridades comenzaron a corroer la relación. Fernando, ahora en la cúspide de sus 30 años, ya había conquistado lo que muchos considerarían éxito: un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, coches de lujo y una carrera próspera. Sin embargo, Luisa, a sus 28 años, se sentía cada vez más alejada de ese estilo de vida que no representaba quién era. En los primeros años de matrimonio, Luisa creía que, con paciencia y comprensión, Fernando eventualmente equilibraría sus ambiciones profesionales con la vida familiar que ella tanto deseaba. Sin embargo, las noches en las que él llegaba tarde de reuniones de negocios se volvieron constantes, y los fines de semana de ocio a dos fueron siendo sustituidos por eventos de networking y cenas con inversionistas. Luisa, con sus ojos castaños y cabello oscuro ondulado, siempre fue una mujer serena, de habla suave y gestos cuidadosos. Pero esa vida, marcada por la frialdad y la distancia de Fernando, comenzó a apagarla lentamente. Ella quería hijos, siempre soñó con una familia completa, pero Fernando rechazaba la idea con una frialdad que la hería profundamente. Fernando, con su cabello oscuro cuidadosamente peinado, ojos verdes que transmitían determinación y una postura siempre firme, veía en cada día una nueva oportunidad de crecimiento. Creía que construir una familia significaría una distracción de sus objetivos mayores. Cada vez que Luisa intentaba hablar sobre hijos o sugería pasar más tiempo juntos, Fernando la interrumpía con un discurso sobre los desafíos del mercado o sobre la próxima gran adquisición que estaba planeando. Luisa, en cambio, soñaba con un hogar lleno de vida, risas y una conexión que parecía cada vez más imposible de alcanzar. El dolor de ser ignorada en sus necesidades emocionales comenzó a transformarse en un sentimiento de abandono. Con el paso de los años, Fernando empezó a ver a Luisa como una persona que no comprendía sus ambiciones. Justificaba su ausencia con la idea de que estaba asegurando un futuro cómodo para ambos, pero en realidad estaba cada vez más inmerso en un ciclo de trabajo incesante e insatisfacción personal. Mientras Fernando se concentraba en multiplicar su fortuna, Luisa se encontraba sola en un apartamento que parecía demasiado grande para el vacío que sentía por dentro. El amor entre ellos, que un día floreció, ahora estaba opacado por las prioridades de Fernando y el desespero silencioso de Luisa. Las conversaciones entre los dos se volvieron superficiales y los momentos de afecto se fueron reduciendo hasta desaparecer completamente. Una noche, tras otra discusión sobre el futuro de la relación, Fernando finalmente reveló lo que Luisa ya temía. Quería el divorcio. «No puedo seguir viviendo una vida que me aprisiona», dijo, con la mirada fija en el horizonte a través de la gran ventana de vidrio del lujoso apartamento. «Necesito concentrarme en lo que realmente importa, y eso no incluye la vida familiar que deseas». Luisa escuchó sus palabras con una calma aparente, pero por dentro su corazón se partió. Era como si todos los años de intentos, esperanza y amor invertidos hubieran sido desechados con una sola frase. Ella siempre supo que Fernando era un hombre obsesionado con su éxito, pero hasta ese momento creía que aún podría haber espacio para ambos en su vida. El proceso de separación fue rápido, pero profundamente doloroso para Luisa. Fernando no tuvo dificultades en seguir adelante. Poco después del divorcio, ya estaba involucrado con otra mujer más joven, que parecía cumplir con sus expectativas de una vida de lujo sin demandas emocionales. Luisa, sin embargo, se quedó sola en el apartamento por un tiempo, intentando procesar el final de un matrimonio que para ella siempre había estado construido sobre una base de amor y compañerismo. Con el tiempo, se dio cuenta de que aquel lugar ya no era un hogar para ella. Era solo un recordatorio constante del fracaso y la frialdad de Fernando. Decidida, Luisa dejó el apartamento y buscó una nueva vida, una donde el amor no fuera una cuestión de conveniencia. En los meses siguientes al divorcio, Fernando parecía florecer en el mundo de los negocios.
Sus empresas crecían y su nueva vida con la joven compañera estaba llena de viajes lujosos y cenas en restaurantes caros. Rara vez pensaba en Luisa, creyendo que ella había desaparecido en el anonimato de la ciudad, al igual que muchos otros que no podían seguir su ritmo de vida. Para él, el amor siempre fue secundario al éxito. Y así vivió durante los próximos 10 años, sin detenerse nunca a mirar hacia atrás. Creía que había tomado la decisión correcta. Al fin y al cabo, era rico, poderoso y respetado. Sin embargo, para Luisa, el divorcio no fue el final de su historia, sino el inicio de una nueva jornada. A los 38 años, redescubrió la alegría de vivir lejos de las presiones de un matrimonio sin amor. Comenzó a trabajar en proyectos comunitarios, dedicándose a causas que siempre le habían importado. Luisa, con su empatía natural y una mirada que reflejaba la fuerza que encontró dentro de sí misma, era admirada por todos a su alrededor. Construyó una nueva vida, lejos del lujo, pero llena de amor y significado. Y fue en este nuevo camino que conoció a quien se convertiría no solo en su compañero, sino en el verdadero padre de su hijo, Lucas, que nació poco después de la separación. El nacimiento de Lucas fue el mayor cambio en la vida de Luisa. Había deseado tanto ese momento y ahora se hacía realidad. Ser madre le trajo un sentido de plenitud que nunca había experimentado antes. Cada sonrisa, cada nuevo paso que Lucas daba, eran pequeños milagros que nunca imaginó que podría vivir sola. Fernando no sabía de la existencia de Lucas, ya que Luisa nunca se preocupó por informarle. Para ella, su hijo no necesitaba un padre que antepusiera el dinero a todo. Lo criaría con todo el amor y dedicación que merecía. Y así lo hizo, con el apoyo de su nuevo esposo, quien llegó a su vida cuando Lucas aún era un bebé. Fernando, por otro lado, ni siquiera imaginaba lo que había perdido. Nunca se detuvo a pensar en las elecciones que había hecho, y mucho menos en las consecuencias emocionales para aquellos que dejó atrás. El tiempo pasó, la juventud de Fernando se desvaneció, y lo que quedó fue un hombre solitario, rodeado de lujos que ya no llenaban el vacío que crecía dentro de él. Alejado de todos, vivió durante años sin buscar noticias de Luisa, creyendo que ella había seguido el camino de la tristeza y el olvido, mientras él se rodeaba de riqueza y estatus. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. 10 años habían pasado desde el divorcio, pero Fernando ya no era el hombre que creía ser invencible. Su vida continuaba rodeada de lujo, pero en silencio ya no encontraba la satisfacción que el dinero le prometía. A los 48 años, los signos del tiempo comenzaban a pesar sobre él. Su cabello oscuro, antes impecablemente peinado, ahora mostraba algunas canas, y su rostro, que antes era juvenil, revelaba arrugas que lo recordaban del inevitable paso del tiempo. Seguía siendo un empresario exitoso, controlando un imperio financiero sólido, pero algo más profundo lo corroía. Fernando se veía cada vez más solo en su espacioso apartamento, sin nadie con quien compartir sus triunfos y sobre todo sus derrotas. Los primeros años tras el divorcio fueron un borrón de logros materiales. Había cambiado a Luisa por una joven compañera, creyendo que eso llenaría el vacío que crecía dentro de él. Sus noches eran pasadas en fiestas lujosas, eventos corporativos y viajes a lugares exóticos, pero al volver a casa era constantemente recibido por un silencio incómodo. Sus relaciones eran superficiales, marcadas por una búsqueda constante de validación y placer momentáneo. La joven con quien se había involucrado fue rápidamente sustituida por otras, siempre en busca de algo nuevo, algo más emocionante. Sin embargo, por más que acumulaba conquistas profesionales y relaciones pasajeras, la soledad permanecía como una sombra persistente. Fernando nunca se tomó el trabajo de averiguar cómo estaba Luisa. Para él, ella había quedado atrás junto con los recuerdos de un matrimonio que, en su visión, se había convertido en una prisión. Supuso que ella se había hundido en la mediocridad, viviendo una vida sin brillo, mientras él prosperaba. La idea de que ella podría haber seguido adelante, de que podría ser feliz sin él, nunca se le ocurrió. Para Fernando, la vida se resumía en éxito y dinero, y imaginaba que, sin eso, Luisa estaría perdida. Las pocas veces que pensó en ella estuvieron marcadas por la indiferencia. Creía que había tomado la decisión correcta al priorizar su carrera,
y durante años esa certeza le bastó. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la sensación de vacío aumentaba. Fernando comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo su éxito financiero, algo esencial faltaba. No sabía exactamente qué era, pero en sus noches solitarias, el silencio de su lujoso ático comenzó a causarle una inquietud creciente. No tenía a nadie con quien compartir sus alegrías o sus angustias, y por más que comprara bienes materiales, nada parecía llenar el espacio vacío en su pecho. Lo que antes veía como libertad e independencia, ahora se convertía en una especie de aislamiento autoimpuesto. Fernando, en el fondo, empezaba a darse cuenta de que el precio de su ambición era más alto de lo que imaginaba. Entonces, en una mañana común, se encontró en el aeropuerto, esperando otro vuelo para una reunión de negocios. Era un día como cualquier otro, y Fernando mantenía sus ojos fijos en el celular, revisando correos electrónicos y planificando sus próximas acciones. Su mente, como de costumbre, estaba ocupada con números, contratos y negociaciones. Pero de repente, algo rompió la burbuja de concentración en la que se encontraba. Sus ojos, que se movían rápidamente por la pantalla, fueron atraídos por una figura familiar en la multitud. Por un momento, no creyó lo que estaba viendo. Entre los pasajeros apresurados, allí estaba ella. Luisa, la mujer que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Fernando sintió un apretón en el pecho. Ella parecía diferente, pero aún conservaba ese aire sereno que siempre la caracterizó. Su cabello, que antes era largo y oscuro, ahora estaba más corto, con algunos hilos grises, pero seguía teniendo la misma postura elegante. Algo en la forma en que caminaba, con calma y firmeza, lo hizo recordar lo que había perdido. A su lado, un joven que parecía tener alrededor de 11 años, caminaba con una ligereza que llamaba la atención. Fernando observó, sin entender de inmediato, pero fue invadido por una sensación incómoda. El chico tenía algo que le resultaba extrañamente familiar. El joven conversaba con Luisa, y Fernando notó el brillo de complicidad en los ojos de ambos. Una risa suave escapó de los labios del chico, y el sonido resonó en los oídos de Fernando como un recordatorio cruel de lo que nunca tuvo. Se preguntó quién sería ese joven. ¿Tal vez un sobrino, un pariente distante? Pero al observarlo más de cerca, Fernando comenzó a notar detalles que lo inquietaban. Los rasgos del chico, la manera en que sonreía, cómo caminaba, todo parecía traer de vuelta viejos recuerdos de sí mismo cuando era más joven. El joven, con su cabello castaño ligeramente despeinado, caminaba con la energía de un niño que se siente seguro y amado. Era alto para su edad, con un brillo en los ojos que inmediatamente capturó la atención de Fernando. Algo en él perturbaba a Fernando de una manera que no lograba explicar. Fernando se encontró imaginando cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera aceptado el deseo de Luisa de formar una familia, si se hubiera permitido sentir algo más allá de la obsesión por el éxito. El chico junto a Luisa podría haber sido su hijo. Tal vez hubieran pasado tardes juntos, riendo, compartiendo momentos simples que él nunca valoró. Imaginó cómo habría sido estar presente en la vida de ese niño, cómo habría sido ser un padre. La realidad que había elegido le parecía ahora distante y vacía en comparación con la escena que se desplegaba ante sus ojos. ¿Y si hubiera elegido el amor en lugar del dinero? ¿Y si no hubiera dejado a Luisa? Estos pensamientos lo golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez, Fernando comenzó a cuestionar seriamente sus elecciones. ¿Qué había realmente logrado? Sí, tenía dinero, tenía éxito, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Y ahora, al ver a ese joven junto a Luisa, se dio cuenta de que lo que había perdido era mucho más grande de lo que jamás imaginó. La escena ante él parecía casi irreal, como si estuviera mirando una vida que podría haber sido la suya. Comenzó a sentir una profunda melancolía, una sensación de arrepentimiento que había evitado durante tantos años. Si hubiera elegido quedarse con Luisa, ese joven podría haber sido su hijo, y habría tenido la oportunidad de ser un padre. Fernando intentó desviar la mirada, pero no podía. Algo lo mantenía cautivo en esa visión. El joven, que ahora comenzaba a creer que era realmente su hijo, tenía una ligereza y alegría que él, Fernando, nunca había tenido. Se preguntó cómo habría sido enseñarle a andar en bicicleta,
llevarlo a la escuela, asistir a sus partidos. Todos esos momentos que siempre despreciaron como irrelevantes, ahora parecían ser lo que más importaba. El arrepentimiento comenzó a mezclarse con una profunda tristeza. Nunca se había detenido a pensar en lo que realmente había perdido hasta ese momento. Mientras Fernando continuaba observando, una nueva sensación se apoderó de él: envidia. Envidiaba la felicidad que veía en los ojos del joven y en la forma en que miraba a Luisa. Era el tipo de conexión que Fernando nunca tuvo con nadie. Siempre creyó que su vida de lujo y poder sería suficiente. Pero ahora, ante esa escena sencilla, se daba cuenta de que el verdadero valor de la vida estaba en las relaciones que había descuidado. Esa familia, que nunca quiso formar, ahora parecía ser todo lo que realmente necesitaba. Fernando se sintió pequeño, impotente. Todo el poder y dinero que había acumulado no podían darle lo que más deseaba en ese momento: la oportunidad de retroceder en el tiempo. Los pensamientos de arrepentimiento comenzaron a sofocarlo. No podía apartar la mirada del chico, que reía y conversaba con Luisa de una manera tan natural, tan llena de cariño. A cada segundo que pasaba, Fernando se hundía más en sus propios sentimientos. Nunca se permitió reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones, pero ahora, ante esa escena, no podía escapar más. Fernando sintió un nudo en el pecho que no sentía desde hacía mucho. Todo el dinero del mundo, todos los logros que había acumulado, no podían comprar esos momentos que nunca tuvo, y en ese instante se dio cuenta de cuánto había perdido. Mientras el chico continuaba hablando con Luisa, Fernando se acercó lentamente, casi vacilante. Su mente estaba llena de preguntas a las que no sabía cómo responder. No podía apartar la mirada de ese niño, que tenía rasgos tan familiares que lo hacía recordar a sí mismo cuando era más joven. Pero al mismo tiempo, ese chico era un extraño que podría haber sido su hijo si hubiera tomado decisiones diferentes. El arrepentimiento pesaba en su pecho como un ancla, arrastrándolo a un lugar de dolor que nunca imaginó que sentiría. Fernando se acercó más, su respiración se aceleró y su corazón latía con fuerza. Necesitaba saber. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz salió temblorosa, casi inaudible. «¿Quién es ese chico, Luisa?», preguntó Fernando, con una mezcla de angustia y esperanza. Luisa se volvió y sus ojos se encontraron por primera vez en 10 años. Había una serenidad en su mirada, como si ya hubiera superado todo lo que había sucedido entre ellos. «Él es Lucas, Fernando», respondió Luisa sin emoción en la voz. «El hijo que crié sola». Esas palabras cayeron sobre Fernando como una tonelada de piedras. El hijo que nunca conoció. El hijo que había abandonado incluso antes de nacer. Fernando permaneció quieto por unos instantes, sintiendo el peso de las palabras de Luisa resonar dentro de él. «Lucas, ¿mi hijo?», repitió, casi sin creerlo. Su mente giraba en confusión y de repente todo a su alrededor parecía perder importancia. Los sonidos del aeropuerto, el ir y venir de los pasajeros, incluso la reunión de negocios a la que estaba a punto de asistir, nada más tenía relevancia. Estaba frente a la realidad que nunca quiso enfrentar, el hijo que nunca conoció. Lucas, ese niño que observaba a distancia, era el hijo que rechazó incluso antes de nacer. El dolor que atravesaba el pecho de Fernando era casi físico. Nunca pensó que sus decisiones lo llevarían a este momento. Luisa lo miraba con una calma sorprendente, como si ya estuviera preparada para este encuentro desde hace mucho tiempo. «Sí, Fernando, él es tu hijo. El hijo que crié sola todos estos años», dijo ella, con la voz firme pero sin resentimiento. Fernando sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que dar un paso atrás para recuperar el equilibrio. Su mente estaba llena de preguntas, de arrepentimientos. ¿Cómo no lo supo nunca? ¿Por qué Luisa nunca lo buscó? «Tú nunca me dijiste», murmuró, casi en un susurro. Su voz llevaba una mezcla de sorpresa y culpa, como si estuviera tratando de entender por qué ella no le había contado. «Yo nunca te pedí nada, Fernando», respondió Luisa, mirándolo a los ojos con serenidad. «Tú tomaste tu decisión y yo tomé la mía. Sabía que no querías hijos, sabía que, para ti, el trabajo y el éxito siempre vendrían primero. Y no quería que Lucas creciera sintiendo que era una carga para ti. Él necesitaba amor,
y sabía que podía dárselo sola. Cada palabra de Luisa era como un puñal que atravesaba el corazón de Fernando. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, siempre había creído que su éxito financiero justificaba todas sus decisiones. Pero ahora, frente a Luisa y Lucas, sentía que había fallado en lo que realmente importaba. Fernando no podía contener la sensación de pérdida que lo dominaba. Había pasado la última década construyendo su imperio, pero ahora veía que el precio de eso era mucho mayor de lo que estaba dispuesto a admitir. Lucas, su propio hijo, había crecido sin él, sin nunca saber quién era su padre. «¿Pero él sabe quién soy?», preguntó Fernando, con la voz temblorosa mientras trataba de procesar la enormidad de la situación. Luisa sacudió la cabeza con una mirada triste. «No, Fernando, él nunca lo supo. Preferí que creciera sin la idea de que su padre lo rechazó. Quería que se sintiera amado, sin la sombra de un padre ausente. Así que nunca hablé de ti». Esas palabras golpearon a Fernando como un mazazo. Él había sido completamente borrado de la vida del hijo. La imagen que había construido de sí mismo como un hombre exitoso comenzó a desmoronarse ante la realidad que Luisa traía a la luz. Todo lo que pensaba ser, poderoso, influyente, inalcanzable, parecía insignificante ahora. Miró a Lucas, que jugaba con algo en la mano mientras esperaba a su madre, ajeno a la conversación que ocurría a pocos metros de distancia. Fernando se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera aceptado el deseo de Luisa de formar una familia. ¿Cómo sería su relación con ese chico? Nunca tuvo la oportunidad de ser padre y ahora, más que nunca, sentía el peso de esa ausencia. Fernando intentó justificar sus elecciones, aunque sabía que era inútil. «Yo no sabía. Estaba tan enfocado en el trabajo, en mis logros. Pensé que estaba haciendo lo mejor para los dos, asegurando un futuro», comenzó a decir, pero su voz sonó vacía, sin convicción. Luisa lo interrumpió con la misma calma de antes. «Tú elegiste lo que pensaste que era mejor para ti, Fernando. Y yo respeté eso. Pero el tiempo del arrepentimiento ya pasó. Lucas tiene una vida plena, tiene todo lo que necesita. Nunca te necesitó para ser feliz». Las palabras de Luisa eran firmes, pero sin crueldad. Hablaba como alguien que ya había aceptado su realidad hace mucho tiempo. El arrepentimiento comenzó a consumir a Fernando de adentro hacia afuera. Recordó todas las veces que Luisa había intentado hablar sobre tener hijos, sobre construir una vida juntos, y de cómo él siempre rechazaba la idea, diciendo que no era el momento, o que tenía que concentrarse en el trabajo. En ese momento creía que estaba tomando la decisión correcta, que estaba asegurando un futuro mejor para ambos. Pero ahora todo parecía sin sentido. El futuro que había planeado para sí no tenía espacio para lo que más necesitaba: amor y conexión. Y lo más doloroso de todo era darse cuenta de que, por más que intentara, no había forma de volver atrás en el tiempo. Fernando miró de nuevo a Lucas, que ahora estaba un poco más alejado, esperando pacientemente a Luisa. Quería acercarse, quería conocerlo, pero no sabía cómo. «¿Y ahora?», preguntó, casi como una súplica. «¿Puedo conocerlo? Él tiene derecho a saber quién soy». Fernando no sabía qué esperar. Por un lado, quería desesperadamente ser parte de la vida de su hijo. Por otro, sabía que había perdido tanto tiempo que quizás no hubiera espacio para él. Luisa, siempre serena, suspiró antes de responder. «Fernando, tú tomaste tus decisiones. Lucas no necesita saber nada. Él creció amado, con un padre que ha estado a su lado desde que tenía 2 años. No quiero que entres en su vida solo para satisfacer tu arrepentimiento». Fernando se quedó en silencio. Nunca se había sentido tan pequeño, tan impotente. «¿Un padre?», murmuró, con una mezcla de sorpresa y dolor. «Sí, un padre del corazón», dijo Luisa, con una pequeña sonrisa. «Lucas tiene a alguien que lo ama como un verdadero padre. No le falta nada. Y tú, no puedes cambiar lo que sucedió». Fernando sintió el peso de las palabras de Luisa como si lo aplastaran, cargadas de años de culpa reprimida. Por más que quisiera ser parte de la vida de Lucas, sabía que Luisa tenía razón. El tiempo que había perdido nunca podría recuperarse. La mirada de Fernando permaneció fija en el chico.
Comenzó a imaginar cómo habría sido su vida si no hubiera abandonado a Luisa, si hubiera elegido el amor en lugar de la ambición. Lucas podría haber sido su hijo en todos los sentidos, y habría acompañado cada momento de su vida. Ahora, todo lo que quedaba eran fantasías sobre lo que podría haber sido. Fernando sintió una lágrima solitaria deslizarse por su rostro, una emoción que rara vez se permitía sentir. Había perdido la oportunidad de ser padre, de construir algo más allá de su imperio financiero. Y allí, frente a Luisa y Lucas, entendió que algunas pérdidas son irreparables. El silencio entre Fernando y Luisa era pesado, lleno de cosas no dichas. La mirada de Fernando seguía fija en Lucas, que ahora estaba más alejado, entretenido con algo en su celular. El corazón de Fernando latía descontrolado. Sabía que había perdido mucho tiempo, pero algo dentro de él gritaba por una oportunidad de redimirse, de ser parte de la vida de ese chico que de repente representaba todo lo que siempre había negado. Fernando miró a Luisa, buscando alguna apertura, alguna señal de que podría intentarlo. «Por favor, Luisa, necesito hablar con él. Tiene derecho a saber quién soy», pidió, con la voz entrecortada por la emoción. Había desesperación en la forma en que habló, como si esa fuera su última oportunidad de reparar todo. Luisa suspiró, sus ojos se suavizaron por un momento, pero su respuesta fue firme. «Fernando, necesitas entender que Lucas es feliz. Creció con amor, tiene una familia. No quiero que lo confundas, que lo hagas cuestionar algo que ya está resuelto para él». Las palabras de Luisa eran claras, pero Fernando no podía aceptarlo. Veía en el rostro de Lucas rasgos tan familiares que la idea de seguir siendo un extraño para su propio hijo era insoportable. «Pero soy su padre, Luisa», respondió Fernando con la voz llena de una mezcla de culpa y urgencia. «Sé que cometí un error, sé que te dejé a ti y a él, pero merezco una oportunidad para explicarme». Luisa, con su mirada serena, reflexionó por un momento. «Tú piensas que mereces esa oportunidad, Fernando, pero lo que Lucas merece es vivir sin ese peso. Él tiene todo lo que necesita, y tú perdiste la oportunidad de ser parte de su vida hace mucho tiempo». Fernando sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Luisa traían una verdad dolorosa. Había priorizado su carrera, su éxito, y ahora enfrentaba las consecuencias de eso. Sin embargo, la idea de que Lucas nunca supiera quién era su padre biológico lo atormentaba. «Déjame hablar con él, por favor», imploró Fernando, sintiendo una necesidad casi visceral de intentar reparar el pasado. A pesar de todas sus reservas, Luisa finalmente aceptó. «Está bien, Fernando, pero quiero que entiendas que puede que no te guste la respuesta». El corazón de Fernando se aceleró. Nunca había sido del tipo que se preparaba para el rechazo. Siempre confió en el poder que su presencia y su posición en el mundo le otorgaban. Pero ahora, frente a un niño, su propio hijo, se sentía vulnerable como nunca antes. Caminó lentamente hacia donde estaba Lucas, intentando ordenar sus palabras, pero nada parecía ser suficiente para explicar la ausencia de tantos años. «¿Lucas?», lo llamó, tratando de ocultar la temblorosa en su voz. Lucas levantó la mirada y sonrió, una sonrisa genuina que impactó a Fernando como un rayo. El chico se parecía tanto a él, pero al mismo tiempo era tan diferente. «Hola», respondió Lucas, de forma educada, pero sin saber quién era ese hombre. «Yo quería preguntarte algo», comenzó Fernando, luchando por encontrar las palabras. «¿Alguna vez te has preguntado sobre tu padre biológico? ¿Si te gustaría conocerlo?». La pregunta salió cargada de una esperanza que Fernando apenas podía controlar. Esperaba que el chico mostrara algún interés, que quisiera saber más sobre el hombre que, a pesar de haber estado ausente, era su padre de sangre. Lucas frunció el ceño por un momento y Fernando contuvo la respiración. El silencio entre los dos parecía durar una eternidad, pero cuando Lucas finalmente respondió, su voz era firme y decidida. «No, nunca he echado de menos a un padre, porque siempre he tenido a mi madre. Y ya tengo un padre de verdad, que ha estado conmigo desde que era pequeño». Las palabras de Lucas cayeron sobre Fernando como un balde de agua fría. Intentó ocultar su sorpresa, pero su corazón se hundió en un abismo de tristeza y arrepentimiento. Lucas no lo veía como una figura ausente,
que le gustaría conocer. Por el contrario, para él, Fernando era irrelevante. Un padre desconocido. Fernando sintió la garganta apretarse y las palabras de Lucas resonaron en su mente. Ya tengo un padre de verdad. Esa frase resonó como la más dolorosa de las verdades. Miró al chico, que ahora parecía distante, casi inalcanzable. ¿Cómo podría competir con alguien que había estado presente durante toda la vida de Lucas? ¿Cómo podría reemplazar los años de amor y dedicación que otro hombre le había ofrecido a su propio hijo? Fernando intentó decir algo, pero no pudo. Era como si todas las palabras se hubieran desvanecido, dejando solo un vacío insoportable. El peso de sus errores parecía mayor que nunca. En ese momento, Fernando escuchó una voz detrás de él. «Papá», exclamó Lucas con una alegría que no había mostrado durante la breve conversación con Fernando. El chico corrió hacia un hombre que se acercaba con pasos largos y seguros. Era alto, de cabello castaño claro y una sonrisa afectuosa. Fernando observó cómo Lucas se lanzaba a los brazos del hombre, riendo y abrazándolo con la intimidad que solo años de convivencia podían proporcionar. El hombre miró a Luisa y luego a Fernando, sin saber exactamente quién era, pero con una expresión tranquila. Luisa se acercó a ellos y presentó al hombre a Fernando, manteniendo el tono sereno que la caracterizaba. «Fernando, este es Eduardo, mi esposo. Él ha estado conmigo desde que Lucas tenía 2 años y ha sido el padre que él merece». Eduardo, sin mostrar ninguna hostilidad, extendió la mano hacia Fernando. «Un placer conocerte», dijo, con una amabilidad que solo intensificaba el dolor de Fernando. En ese momento quedó claro que Fernando ya no tenía lugar en la vida de Lucas. El niño ya tenía un padre, una familia, y él era solo una sombra del pasado, alguien que nunca quiso asumir la responsabilidad de estar presente. Fernando apretó la mano de Eduardo, pero el gesto le parecía vacío. Todo lo que podía pensar era en lo que había perdido. Miró a Lucas una última vez, observando la sonrisa en el rostro del chico mientras conversaba animadamente con Eduardo. El amor que existía entre ellos era innegable, y Fernando sintió una punzada de envidia y arrepentimiento que nunca había experimentado. Se dio cuenta, con una dolorosa claridad, de que ya no había forma de volver atrás. El tiempo que había desperdiciado era irrecuperable, y por más que intentara, Lucas ya tenía una vida plena y feliz. Una vida en la que Fernando no tenía lugar. La atmósfera en el aeropuerto parecía haber cambiado. Fernando, aún en shock, apenas podía creer lo que acababa de presenciar. Lucas, el hijo que nunca conoció, corrió hacia los brazos de otro hombre, llamándolo papá, con una alegría que Fernando nunca había experimentado. Eduardo, el esposo de Luisa, era la figura paterna que había estado presente desde que Lucas tenía 2 años. Y ahora, allí, frente a Fernando, no solo estaba el hombre que nunca fue para Lucas, sino alguien que, al parecer, había tenido éxito tanto como padre como profesionalmente. Fernando sintió una punzada de amargura y frustración crecer dentro de él, una mezcla de envidia y arrepentimiento que lo sofocaba. Eduardo, percibiendo la tensión en el aire, mantuvo una expresión amistosa, pero sin intentar forzar una intimidad innecesaria. Miró a Luisa, quien asintió ligeramente en señal de aliento, y luego se volvió hacia Fernando. «Puedo imaginar que este encuentro es un tanto inesperado para ti», dijo Eduardo, con una voz tranquila y controlada, como si tuviera total dominio sobre la situación. Fernando, que estaba acostumbrado a ser la persona más poderosa en cualquier sala, se sintió desarmado ante esa serenidad. Intentó disimular el dolor que lo consumía, pero su postura tensa denunciaba el conflicto interno que enfrentaba. «Sí, inesperado es una palabra suave», respondió Fernando, forzando una sonrisa, pero el resentimiento en su voz era evidente. Miró a Lucas, quien aún conversaba con Luisa, ajeno a la tensión entre los 2 hombres. Eduardo siguió la mirada de Fernando y sonrió suavemente al ver al niño. «Lucas es un gran chico, inteligente, curioso y lleno de vida. Me ha enseñado tanto como yo he intentado enseñarle», dijo Eduardo, con un brillo en los ojos que dejó a Fernando desconcertado. «Ser su padre ha sido la mayor alegría de mi vida». Fernando trató de procesar esas palabras, pero cada una de ellas parecía un cuchillo clavado en su corazón. «Tú pareces muy cercano a él», dijo Fernando,
intentando mantener la compostura, pero no podía ocultar la amargura en su voz. Eduardo, sin embargo, no se dejó afectar por el tono de Fernando. Continuó con la misma tranquilidad, como si estuviera acostumbrado a manejar situaciones difíciles. «Sí, somos muy cercanos», respondió Eduardo con un tono sincero. Estar a su lado desde que era pequeño ha creado un vínculo que es difícil de describir. No importa cuánto haya trabajado o viajado, siempre he hecho un esfuerzo por estar presente. Y eso es lo que construye una relación así. Esas palabras impactaron a Fernando con una fuerza que no esperaba. Eduardo parecía estar hablando directamente para él, sin ninguna intención de herirlo, pero cada frase era un recordatorio de lo que Fernando no fue para Lucas. No había estado presente, nunca había sido parte de la vida de su hijo, y ahora estaba frente a un hombre que había hecho todo eso y más. ¿Y tú? ¿Nunca sentiste que no era tu lugar? Quiero decir, Lucas no es tu hijo biológico, dijo Fernando, con un toque de inseguridad y un intento de desacreditar la conexión entre Eduardo y Lucas. Eduardo miró a Fernando con una expresión seria, pero sin hostilidad. Sabía que lo que se estaba diciendo venía del dolor y no de la razón. Ser padre va mucho más allá de la biología, Fernando, dijo firmemente, pero con respeto. Por supuesto, no soy el padre biológico de Lucas, pero eso nunca ha sido un problema para nosotros. Estuve allí cuando dio sus primeros pasos. Estuve a su lado en las noches difíciles, en las conquistas, en los momentos de duda. Lucas me llama papá porque siempre he estado a su lado, y esa relación se construye con amor, presencia y compromiso. Eduardo hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que Fernando realmente entendiera lo que estaba diciendo. No importa la sangre que corre por las venas. Lo que importa es quién está a tu lado, quién te apoya y te ama. Fernando sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente, y no podía negar la verdad que había en ellas. Siempre había pensado que su ausencia sería justificada por el éxito que alcanzaría, pero ahora se daba cuenta de que nada sustituía la presencia. Eduardo tenía algo que él nunca podría comprar: el amor de Lucas. Nunca fui bueno en este tipo de cosas, admitió Fernando con la voz cargada de culpa. Siempre pensé que estar presente de otras formas, que el éxito, el dinero, sería suficiente. Eduardo movió la cabeza, comprensivo, pero decidido a mostrar la verdad. El éxito financiero es importante, por supuesto, pero no llena el espacio de una conexión verdadera. También tengo éxito, Fernando. Tengo una carrera que me satisface, logros de los que me siento orgulloso, pero nada de eso se compara con la satisfacción de ver a Lucas crecer feliz. Las palabras de Eduardo penetraron profundamente en Fernando. Miró al hombre frente a él, que no solo era exitoso profesionalmente, sino que también había encontrado un equilibrio entre el trabajo y la familia que Fernando nunca logró. Eduardo era lo que Fernando siempre quiso ser, pero nunca tuvo el coraje o la visión para hacerlo. «Entonces, ¿tienes una carrera sólida también?», preguntó Fernando, intentando entender al hombre que parecía ser todo lo que él fracasó en ser. Eduardo asintió. «Sí, trabajo como ejecutivo en una empresa de tecnología internacional. Es un trabajo que demanda mucho de mí, pero siempre supe que, para equilibrar eso, necesitaba estar presente en la vida de Lucas y de Luisa. No se trata de elegir entre trabajo y familia. Se trata de cómo haces que ambas cosas coexistan». Fernando sintió una mezcla de admiración y resentimiento crecer dentro de él. Nunca fue capaz de tomar esa decisión y ahora estaba pagando el precio. Eduardo, por otro lado, había construido una vida equilibrada, llena de éxito profesional y amor familiar. Fernando comenzó a darse cuenta de que ya no había nada que pudiera hacer para competir con eso. Había perdido su oportunidad de estar presente en la vida de Lucas, y por más que quisiera, nunca podría reconstruir los años que pasó alejado. «Tú lograste lo que yo nunca pude», dijo Fernando con un tono casi de resignación. «Tienes el éxito y el amor de una familia. Yo solo tengo éxito». Eduardo miró a Fernando con empatía, pero sin compasión. Sabía que la situación era delicada, pero también comprendía que algunas verdades debían ser expresadas. «Fernando, el éxito financiero es solo una parte de la vida. Aún tienes tiempo para construir conexiones,
Tal vez no con Lucas, pero con otras personas. No se trata de lo que has perdido, sino de lo que aún puedes hacer. Fernando escuchó las palabras de Eduardo, pero la sensación de derrota ya lo consumía. Sabía que, por más que intentara, el amor que Lucas sentía por Eduardo era inquebrantable. Y no había nada más que Fernando pudiera hacer para cambiar eso. Mientras Eduardo hablaba, Fernando miró a Lucas, quien seguía sonriendo y conversando con Luisa. La escena le partía el corazón. Se dio cuenta, de una vez por todas, que su lugar en la vida de Lucas nunca existió. Eduardo era el padre que Lucas conocía, el hombre que estuvo presente en todos los momentos importantes. Fernando, por otro lado, era solo una sombra, alguien que eligió la carrera en lugar de la familia. Y ahora, al ver el resultado de esa elección, sintió el peso insoportable del arrepentimiento. El sonido del anuncio del próximo vuelo resonó en el aeropuerto, trayendo de regreso a la realidad a todos los que esperaban allí, incluido Fernando. Mientras las personas comenzaban a moverse hacia las puertas de embarque, sintió un apretón en el pecho, como si el tiempo estuviera a punto de escapar de sus manos una vez más. Luisa miró a Eduardo y luego a Lucas, indicando que era hora de irse. La sonrisa cálida que Lucas le dio a su padre adoptivo y a su madre contrastaba con la expresión sombría y vacía de Fernando, que permanecía parado, observando la escena con un nudo en la garganta. Sabía que, en pocos minutos, desaparecerían de su vista, y él se quedaría solo, como siempre estuvo. Eduardo tomó la mano de Lucas con la naturalidad de quien siempre ha formado parte de su vida, y Lucas miró a su madre, quien sonrió de vuelta como si estuvieran listos para otro viaje en familia. La ternura entre ellos era palpable, y Fernando se sintió como un intruso en ese momento, alguien que no pertenecía a ese vínculo de amor y complicidad. Dio un paso hesitante hacia adelante, como si intentara decir algo, hacer algo para evitar que se fueran, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría pedir ser parte de una vida de la que él mismo eligió alejarse? Luisa, con su semblante sereno y los ojos llenos de una calma resoluta, se volvió hacia Fernando. Había algo definitivo en su mirada, como si supiera que ese encuentro cerraba un ciclo. «Necesitamos irnos», dijo ella, sin hostilidad, pero también sin abrir espacio para más conversaciones. Fernando quería decir algo, cualquier cosa que pudiera extender ese momento, pero todo lo que logró hacer fue asentar débilmente. «Yo espero que él sea feliz», murmuró, casi sin voz, dirigiendo su mirada a Lucas, pero sabiendo que sus palabras no cambiarían nada. Lucas ya era feliz, y Fernando no formaba parte de eso. «Él es feliz, Fernando», respondió Luisa, con una voz firme, pero no cruel. «Y seguirá siendo feliz, porque tiene todo lo que necesita». Fernando sintió el impacto de esas palabras como un golpe. Todo lo que Lucas necesitaba, y él, Fernando, no formaba parte de esa ecuación. El arrepentimiento que ya sentía se intensificó aún más. Todo el dinero, todo el éxito que había acumulado a lo largo de los años, ahora parecían completamente insignificantes frente a la verdad que Luisa le presentaba. Lucas tenía una familia, un padre presente y una vida llena de amor. Y Fernando, por elección propia, había renunciado a cualquier oportunidad de ser parte de eso. Eduardo, siempre amable, se acercó a Fernando y extendió la mano una última vez. «Fue un placer conocerte, Fernando», dijo, con una sonrisa cordial, como si estuviera cerrando una formalidad. Fernando estrechó su mano, pero el gesto se sintió vacío, sin la fuerza que solía asociar con los saludos en los negocios. Se sentía pequeño, impotente ante aquel hombre que había construido todo lo que él siempre deseó, pero nunca tuvo el valor de buscar. «Cuida bien de ellos», murmuró Fernando, sin poder mirar a Eduardo directamente. Eduardo solo asintió, como quien ya sabía que estaba haciendo exactamente eso. Lucas, aún sin saber el verdadero contexto de ese encuentro, miró a Fernando con curiosidad, pero sin ningún vínculo emocional. Para él, Fernando era solo un extraño, alguien que su madre y su padre conocían, pero que no formaba parte de su vida. «¿Vamos, mamá?», preguntó Lucas, impaciente, como cualquier chico de 11 años listo para una nueva aventura. La inocencia y simplicidad con que habló hicieron que Fernando sintiera un apretón en el corazón.
Sabía que nunca tendría ese tipo de relación con Lucas. El niño ya estaba completo y Fernando era solo una sombra de lo que podría haber sido. La escena de despedida se desarrollaba ante sus ojos como si estuviera en cámara lenta. Fernando vio a Luisa acercarse a Eduardo, tomando la mano de Lucas y caminando hacia la puerta de embarque. Se estaban yendo y Fernando sintió que junto a ellos se iba su última oportunidad de intentar reparar los errores del pasado. Continuó observando, impotente, mientras la familia desaparecía entre la multitud. Las voces del aeropuerto, los ruidos de los altavoces y el movimiento de las personas a su alrededor de repente parecían distantes. Todo lo que quedaba para Fernando era el profundo vacío que lo consumía. Mientras se alejaban, la mente de Fernando comenzó a divagar en un mar de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hubiera elegido quedarse con Luisa? ¿Qué pasaría si le hubiera dado valor al deseo de ella de formar una familia? ¿Cómo sería su vida ahora si hubiera permitido que el amor tuviera un espacio junto al éxito? Intentó imaginar cómo habría sido ver a Lucas crecer, estar a su lado en cada logro, en cada dificultad. Pero todos esos pensamientos, por más vívidos que fueran, no cambiarían la realidad. No estaba allí, nunca estuvo. Y ahora era demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por el rostro de Fernando mientras observaba la última imagen de su hijo sonriendo, rodeado del cariño de una madre que siempre lo amó incondicionalmente y de un padre que eligió estar presente. Fernando trató de contener las lágrimas, pero el dolor era abrumador. Se dio cuenta, con una cruel claridad, de que nunca podría recuperar lo que había perdido. Todo el poder, toda la riqueza que había acumulado no tenían valor alguno frente a lo que más deseaba ahora: la oportunidad de ser parte de la vida de Lucas. Cuando Luisa, Eduardo y Lucas desaparecieron completamente de su vista, Fernando se quedó allí, parado en medio del aeropuerto, sintiendo el peso aplastante de la soledad. Por primera vez, comprendió que por más dinero que tuviera, su verdadera pobreza estaba en aquello que jamás podría comprar: el amor de una familia. El arrepentimiento, que siempre había rechazado en nombre del éxito, ahora se manifestaba de manera abrumadora. Ya no era el empresario invencible, el hombre inalcanzable. Era solo un hombre viejo y solitario que por sus propias elecciones se había privado de la única cosa que podría haber dado sentido a su vida. El vacío que sentía era mayor que cualquier fracaso financiero que hubiera enfrentado. Fernando continuó parado, las lágrimas aún cayendo, mientras el mundo a su alrededor seguía su curso normal. El aeropuerto estaba lleno de personas yendo y viniendo, todas con sus destinos, sus vidas, sus familias. Y él estaba allí, solo, sin un destino al cual correr, sin nadie que lo esperara en casa. La última imagen que quedó grabada en su mente fue la sonrisa de Lucas, una sonrisa que nunca pudo compartir. Fernando sabía que, por más que intentara seguir adelante, esa escena lo acompañaría para siempre. Fernando permaneció inmóvil en medio del vestíbulo, sintiéndose atrapado en el espacio entre lo que fue y lo que podría haber sido. El sonido de las ruedas de las maletas arrastrándose por el suelo, los murmullos de las conversaciones a su alrededor y los constantes anuncios sobre los vuelos parecían distantes. Para él, el aeropuerto ahora era un espacio vacío, un símbolo de paso, no solo de un viaje, sino de algo mucho más grande que finalmente comenzaba a comprender. Durante años, Fernando siempre se vio a sí mismo como alguien capaz de controlar el destino, manipulando oportunidades, mercados y personas, como si su fuerza de voluntad fuera suficiente para moldear el mundo a su favor. Pero allí, ante la dura realidad, se daba cuenta de que había algo que estaba más allá de su control: el tiempo. Con pasos lentos, Fernando comenzó a caminar hacia la salida del aeropuerto, el peso de la soledad acomodándose en sus hombros. Las puertas automáticas se abrieron ante él, dejando que el viento frío de la ciudad tocara su rostro. Era una mañana gris, y el cielo parecía reflejar su estado de ánimo. Se detuvo por un instante afuera, respirando profundamente, pero sintiendo el aire pesado en sus pulmones. El camino a casa, aquel apartamento lujoso que construyó con tanto esfuerzo, parecía más largo que nunca. Por primera vez, Fernando no tenía ganas de regresar. Sabía lo que le esperaba: el silencio abrumador, el eco vacío de una vida que él mismo eligió.
Las memorias del encuentro con Luisa, Lucas y Eduardo llegaban a su mente como destellos dolorosos. La sonrisa de Lucas, la forma en que corrió a los brazos de Eduardo, la mirada serena de Luisa. Todo eso parecía un recuerdo de una vida que jamás tendría. Fernando se preguntó si alguna vez podría seguir adelante. Por más que fuera un hombre acostumbrado a enfrentar adversidades en los negocios, esa pérdida era diferente. No se medía en números o contratos quebrados. Era una pérdida de algo que nunca valoró lo suficiente. La oportunidad de amar, de estar presente, de construir una familia. Intentó imaginar un futuro. ¿Cómo sería de aquí en adelante? Sabía que el éxito que antes lo llenaba ahora ya no era suficiente. No había más contratos o adquisiciones que pudieran borrar el vacío que se abría en su alma. ¿Qué le quedaba? Fernando pensó en las innumerables veces que rechazó el amor, creyendo que era secundario frente al poder y al dinero. Ahora veía con claridad el precio de sus elecciones. El arrepentimiento lo consumía, pero era un arrepentimiento sin solución. No podía volver en el tiempo, no podía rehacer sus decisiones. Caminando por las aceras de la ciudad, Fernando comenzó a observar a las familias que pasaban junto a él. Padres llevando a sus hijos de la mano, parejas conversando y riendo mientras cruzaban las calles. Era un escenario que nunca había prestado atención antes. Para él, esas escenas eran irrelevantes, algo distante de su realidad. Pero ahora, cada una de ellas lo hacía preguntarse qué realmente había conseguido. Siempre tuvo el respeto de sus colegas, el poder de influir en el mercado, pero nunca experimentó el amor simple e incondicional de una familia. Mientras reflexionaba sobre todo esto, un pequeño recuerdo de Luisa volvió a su mente. Recordó una noche, hace muchos años, cuando aún estaban casados, y ella le dijo, con una voz suave y llena de esperanza: «Fernando, la vida es más que logros. Un día querrás algo que el dinero no puede comprar». En ese momento, él se rió, pensando que era un discurso sentimental que no tenía cabida en su mundo de negocios. Pero ahora sus palabras resonaban con una verdad que ya no podía ignorar. Ella siempre supo. Luisa siempre supo lo que realmente importaba. Fernando se detuvo en una plaza cercana, sentándose en un banco de metal frío. Miró al cielo gris sobre él, sintiendo la tristeza pesar sobre sus hombros como nunca antes. Pensó en Lucas. El niño era feliz, realizado, con una familia que lo amaba y lo apoyaba. Y Fernando sabía que, por más que lo intentara, nunca podría ser parte de esa felicidad. El tiempo había pasado y él había quedado atrás. Todo lo que le quedaba ahora eran los recuerdos de lo que podría haber sido y las consecuencias de las elecciones que hizo. Mientras se sentaba allí, solo, Fernando se preguntó si alguna vez podría encontrar algún tipo de paz. Sabía que el arrepentimiento lo acompañaría para siempre, y que no había forma de escapar de eso. Pero tal vez, de alguna manera, podría intentar ser alguien mejor, aunque fuera demasiado tarde para Lucas. Quizás podría, finalmente, aceptar que el amor y las conexiones humanas eran el verdadero éxito en la vida, y que su riqueza jamás llenaría el vacío que sentía. Sin embargo, en ese momento, sentado en el banco de la plaza, Fernando solo sentía el peso de su soledad. La vida continuaba su curso alrededor de Fernando, pero para él, el tiempo parecía haberse detenido. El hombre que siempre creyó tener el control ahora se encontraba sin dirección, sin destino. El cielo arriba seguía siendo gris, como un reflejo de su propia alma. El futuro estaba frente a él, pero ya no sabía cómo caminar solo hacia él. Y en el fondo, Fernando sabía que, por más que intentara seguir adelante, ese vacío en su corazón jamás sería llenado. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más historias inspiradoras como esta, llenas de superación, gratitud y amor incondicional. No te pierdas las próximas historias que tocarán tu corazón y te harán reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Únete a nosotros y comparte estas lecciones de vida con quienes amas. Apenas estamos comenzando,